hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, vamos a tomar el capítulo 3 y vamos a leer del verso 7 al verso 13 y lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Te damos gracias, Señor, por estas palabras proféticas y presentes, Señor, de este tiempo que vivimos. Espíritu de Dios, no hemos venido a tu casa por venir, sino que hemos venido buscando tu rostro y conjuntamente con eso inquirir en tu palabra el consejo que nosotros necesitamos escuchar en este tiempo de confusión que vivimos. Por eso, Espíritu de Dios, toma la mente, Señor, de todos los que estamos aquí presentes y aún aquellos que están, Señor, en la transmisión, para que haya cabida a tu palabra y ella entonces pueda germinar y producir el fruto para el cual tú la envías en esta oportunidad. En el nombre bendito y precioso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a ponerle el título de Casa de Dios. Escucha. Casi siempre cuando sucede eso, estamos pensando que se viene a establecernos disciplina y correcciones. Y Dios lo hace. Pero cuando nosotros tomamos el libro de Apocalipsis, que nosotros debemos tomarlo, yo soy de lo que creo que es el libro que todo cristiano debe estudiar ahora. Y cuando nosotros tomamos el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 3, dice que bienaventurado el que lee esta palabra, pero también los que oyen. Pero más bienaventurados los que guardan, los que ponen atención a esa profecía que está ahí. Y dice ¿por qué? Dice porque el tiempo está cerca. Juan no podía ver eso que estamos nosotros viendo hoy, pero sí el Señor se lo manifestó a él para que lo viéramos nosotros ya casi 2000 años después de esa profecía. Por eso tenemos que hacerle caso a lo que dice Romanos 15:4, que lo que se escribió antes se escribió para nuestra formación. El libro de Apocalipsis, que es donde está todo lo que va a suceder en el futuro de ese tiempo de Jesús. Hoy nosotros entonces, analizando el libro de Apocalipsis, vamos a entender que lo que está pasando hoy en el mundo es como si fuera un avance de lo que va a ser la película final. Y el mismo Señor dijo en el capítulo 22 que este libro, esta profecía,
era para llevarla a todas las iglesias. ¿Para qué? Para que la iglesia se prepare. Por eso en esta mañana, esto que vamos a tratar es para que nosotros hagamos un autoanálisis de nuestra relación con Dios y como iglesia también nosotros sepamos en qué posición estamos. Porque yo le digo que lo que está viviendo hoy el mundo nos indica claramente que a esto le queda poco tiempo. La última noticia que podríamos compartir en esta mañana es que en Israel se ha formado un nuevo gobierno. En ese nuevo gobierno hay distintas corrientes políticas y religiosas. Entonces hay uno, el nacionalista, que va a gobernar ese primer tiempo del gobierno. Pero luego entonces vienen los otros. Ya usted sabe qué es lo que se va a armar ahí. Pero esto entonces como iglesia debe indicarnos a nosotros que la venida del Señor está muy cerca. Porque ellos van a envolver a Israel en un pacto de paz para que entonces haya paz en Israel y también haya paz en todo el Medio Oriente. Pero eso se va a romper. Por eso, yo debo entonces entender claramente este sexto mensaje, que fíjese que el Señor, el libro de Apocalipsis, primeramente comienza él presentándose para que tanto Juan como nosotros sepamos que esta revelación se la da el Eterno al Cristo glorificado, y el Cristo glorificado no quiere que su iglesia esté viviendo a tientas, sino que trata de ministrarle eso a la iglesia para que la iglesia conozca los tiempos y sepa qué hacer. Cada mensaje de esto comprende la etapa, las distintas etapas que ha tenido la iglesia de Jesucristo. Pero este sexto mensaje comprende el tiempo del 1750 hacia el arrebatamiento. Quiere decir que este mensaje de Filadelfia es el último mensaje para la iglesia de Jesucristo. Ustedes dirán, pero ya hay otro mensaje que es el mensaje de la Odisea. Sí, el mensaje de la Odisea es precisamente para todos aquellos creyentes que estando en la iglesia evangélica no se prepararon y por esa razón no pudieron irse en el rapto. Y van a ser influenciados por el anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Bueno, pues todas las iglesias van a hacer una dependencia de él. Y será entonces, hay que enseñar entonces la religión mundial, que es la que va a regir. Y por ese es el problema de que nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando en el mundo. Nosotros no podemos estar solamente oyendo las cosas comunes. No. El cristiano está oyendo lo que está pasando en Israel. Porque Israel es el reloj visible de Dios. Que lo que está pasando allá tiene que producirnos a nosotros inquietudes. No es simple y llanamente orar por Israel. No, orando, pero también nosotros haciendo lo que hay que hacer para que cuando Cristo venga, pues nosotros podamos irnos. ¿O usted no quiere irse, quiere quedarse aquí? No, yo creía. Bueno, entonces pongamos atención a esto. Yo no le voy a hablar de la historia de esta etapa o de esta iglesia, porque lo que ahora verdaderamente tiene que ver es lo que ello significa, lo que significa este mensaje, que es el último mensaje a la iglesia de Jesucristo, para que en la condición que debe estar la iglesia de Jesucristo. Por eso lo importante es que comienza diciendo, el Señor diciéndoles a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel de la iglesia, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, el ángel de la iglesia es el pastor. ¿Y por qué se le escribe al pastor y no a todo el mundo? Bueno,
Porque el pastor tiene la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí, de que no se pierda. Porque el pastor es que le va a dar cuenta al Eterno cuando el Eterno le diga: ok, el redil que yo te di, dame el listado de los que vinieron. Por eso yo siempre le he pedido a Dios: no me dé eso, porque eso es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, porque el pastor tiene que luchar con gente de diferentes caracteres. Y a veces somos intransitables. Y el pastor nos cae atrás. No, porque yo no vuelvo para allá, porque esto, aquello. Usted no me atendió a mí, usted esto. O sea, todas las cosas le cae arriba al pastor. Por eso es que dentro de la iglesia de Jesucristo, la junta directiva debe ser accional y compromisoria, y entender que ellos todos tienen que cuidar la buena salud espiritual de la iglesia, que no solamente el pastor nos da más. Por eso que cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en centinelas, no para ser CIA ni FBI, para estar acechando lo que hace cada hermanito para venérselo a decir al pastor. No es para eso. Sino es cuando nosotros vemos un hermanito que está en una situación inadecuada, pues nos acercamos a él y le aconsejamos, le damos un consejo para que él precisamente pues se aparte de esa situación. Eso sí, pero no para venir a decirle al pastor: pastor, mira, ahí está Cecilia, que yo la vi hablando con un hombre y ella tiene su marido. Y ahí entonces el pastor así, que hay pastores que lo hacen, ahí disciplina a Cecilia, pero no he hablado con ella. Pero eso es otra cosa. Entonces la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Quiere decir que antes de la venida del Señor no puede haber en nosotros discordia. No puede haber en nosotros: es que yo no paso a Juana. Si yo estoy en esa posición, esta mañana yo tengo que cambiarla, porque esa posición no viene de Dios. Este es un tiempo de nosotros como iniciarnos, como alentarnos hacia el amor fraternal. De que nosotros veamos mi hermanito como parte de mi vida. El hermanito tiene un problema, ese problema es mío también. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Porque haciendo eso estamos entonces identificándonos con esta iglesia, con este mensaje final a la iglesia cristiana. Porque este mensaje es el estándar que nosotros como congregación debemos tener. Y como seres humanos también, como cristianos, tenemos que tener este estándar. No deberle nada a nadie. Porque a veces también sucede eso, que no saludamos al hermanito. Pues sí. Entonces, fíjense que él comienza el mensaje identificándose quien está dando la revelación a Juan. Dice que es el santo, el verdadero. Quiere decir que es el todopoderoso Dios el que está enviando este mensaje, porque no quiere que su iglesia, después que nosotros nos hemos apartado de este mundo, que hemos dejado todos los placeres y la corrupción de este mundo para seguir este camino, nosotros entonces después a la hora final nosotros nos quedemos. Por eso es la advertencia. Por eso es Casa de Dios Escucha. Para que nosotros entonces hagamos un análisis de nuestra posición cristiana. ¿Estamos en orden o nos falta algo? Y entonces el amor fraternal, dice la palabra del Señor, que el amor cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que si yo entonces practico el amor con mi prójimo,
aunque me falte un poquito para llegar a la estatura del varón perfecto, si Cristo viene por esa práctica del amor, entonces yo me voy. Por eso es tan importante entonces que nosotros manifestemos ese amor de Dios. Ahora, un creyente que no manifiesta ese amor es porque no lo tiene. Porque aunque se haya criado, por ejemplo, como me crié yo sin papá y sin mamá, no recibí afecto y cariño, pero cuando ese amor de Dios se sembró en mí, pues entonces yo comencé a manifestar ese amor, no como una tradición y como una acción común, no, porque salía, brotaba. Por eso trato de poner en práctica ese amor de Dios. Y amo hasta aquellos que me han hecho mal. Entonces, para que se ratifique la identidad de quien emite, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa llave de David tiene que ver con la naturaleza de Dios. Esa llave de David tiene que ver con la simiente de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a analizar la descendencia de David, que viene precisamente de Isaí. Isaí era una descendencia de Abraham. Quiere decir que en David estaba manifestado, y por eso el Señor decía que David tenía un corazón conforme de él. Aún con todas las fallas y todos los errores que cometió, él tenía la simiente de Dios. Por la descendencia de donde viene. Esa descendencia celestial nosotros la tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el Señor en el capítulo 15 de los Hechos habla de la reedificación del tabernáculo de David. Ese tabernáculo era espiritual. Quiere decir que cuando nosotros tenemos a Jesucristo como fundamento y todo lo que de ahí en adelante es edificado en nosotros, entonces se está produciendo en nosotros la reedificación de ese tabernáculo de David. Esto hay que tenerlo presente. Entonces esa llave es la que abre el cielo. Esa llave es la que nos da autoridad aquí para nosotros poder entrar al cielo. Por eso no necesitamos un mediador, porque ya hubo uno que se llama el Cristo. Ahora nosotros tenemos entrada libre a la presencia del Eterno. Por causa del sacrificio de Jesús y la fidelidad de Jesús, por causa del lavamiento en la sangre preciosa del Cordero y además el perfumar del Espíritu Santo, el cual nos guía a anhelar las cosas de arriba. Mira, un creyente que no le atraen las cosas de arriba, tiene que revisarse. Porque cada vez que nosotros nos despertamos, lo primero que hacemos no es pensar en los problemas ni pensar en el café. Lo primero que pensamos es darle gracias a Dios porque me dio la oportunidad de amanecer vivo. Y ahora con este COVID que uno no sabe, y eso, que viene otra batajola más seria. Viene el hongo negro, que ese no es como el COVID. Entonces toda la persona que le ha dado COVID, pues lamentablemente va a ser atacada por ese hongo negro. Y no es una enfermedad nueva. Porque esa enfermedad, ese hongo se da hasta en nuestra casa. Cada vez que a usted se le dañan las verduras y todas esas cuestiones en la nevera, produce ese hongo. Lo que pasa es, y lo entiendo, ¿por qué cosas tan sencillas como esa hoy están produciendo estrago? ¿Por qué hay virus y bacterias que ya la medicina que antes lo frenaba no lo frena? El cumplimiento de la palabra del Señor. Habrán pestes. Hay que cuidarse. ¿Cuántos se vacunaron? ¿Y cuántos no se han vacunado?
Si no se ha vacunado, usted está violando la ley de Dios. Así de fácil. Está violando la ley de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Lo tratamos aquí un domingo. Nosotros tenemos que ser de lo primero en cumplir las leyes, cuando esas leyes no vayan en contra de las leyes del reino de Dios. ¿Usted cree que si viene el hongo negro y nos halla sin vacunar, qué va a pasar? ¿Somos una presa fácil? Bueno, entonces, esto nos habla de autoridad y poder eterno delegado por el Todopoderoso a la iglesia. Eso yo no lo puedo cambiar, ni negociarlo tampoco. El verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Como iglesia de Jesucristo, con la simiente de Cristo, nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. No es lo mismo una puerta delante de mí que una puerta abierta. Porque una puerta que está delante de mí hay que abrirla. Si yo no tengo la llave, ¿cómo entro? No. El Señor ya abrió la puerta. Y no la abrió allá arriba nada más. Porque si hoy estamos aquí en casa de Dios, estamos aquí porque entramos por la puerta, no por esa, sino por la que Dios ha establecido. El Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, esta puerta, nosotros hemos entrado ya a esta puerta y tenemos entonces que cuidar que cuando estemos delante de la presencia del Señor, esa puerta también esté abierta. Eso es lo que el Señor le ha regalado a esta iglesia. Esa puerta abierta que dice que, porque aunque tiene poca fuerza, lo primero dice, es una puerta abierta que nadie puede cerrar. Mi hermano, usted y yo es que no cerramos la puerta. ¿Usted cree que después que hemos entrado por la puerta que es Jesucristo, yo voy a negociar el que la puerta de allá arriba se cierre por la basura de este mundo? O por mis debilidades humanas, sabiendo que mis debilidades humanas están bajo la tutela del maligno. Que cuando hay gobierno teocrático en mi vida, todo lo que yo quiero hacer es lo que Dios dice que hay que hacer. Y cuando el otro quiere traerme desánimo y hacerme tambalear, lo espanto como un perro. Pero para espantarlo como un perro, yo tengo que tener el eterno en plenitud. Porque el diablo no le tiene miedo a que usted vocee mucho. No le tiene miedo a nada de eso. La autoridad y el poder delegado por Jesucristo a través de su sacrificio es lo que nos da a nosotros el poder de echarlo fuera. Esa puerta está abierta. Nosotros hemos entrado por esa puerta. ¿Por qué estar preocupado como está la gente preocupada por lo que está pasando hoy, Señor? Ellos no hay que estar preocupados por lo que está pasando. El mundo se puede acabar. Y el cristiano no está preocupado porque sabe dónde está establecido. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Entonces, el Señor nos guardará de lo que se llama la gran tribulación. Nos guardará de la gran tribulación. Ninguno de nosotros, aunque estuviéramos presentes cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros no hemos visto nada que se pueda asimilar a lo que será la gran tribulación. Porque es un tiempo de verdadero tormento. Un tiempo donde
usted va a querer morirse y la muerte dice que estará de vacaciones. Entonces vale la pena que nosotros afirmemos nuestras rodillas ahora, antes que sea tarde. Porque después que Jesucristo venga y busque su cuerpo, hay problemas. No nos dejemos engañar de las ofertas de este mundo, porque hay muchas cosas que son llamativas, que son apetecibles a nuestra vida, pero son caramelos envenenados. Mire lo que el Señor aconseja en 1 Timoteo capítulo 4 verso 16. Pablo dándole un consejo a un pastor joven: ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué Pablo le dice eso? Si Timoteo era un cristiano. Porque en ese tiempo de la juventud, de los 20 a los 30 años, hay ambivalencia. Es la segunda adolescencia. Todo lo que queremos, todo lo que vemos queremos. No importa la consecuencia, yo lo quiero tener. Y nos aconsejan y nosotros no hacemos caso al consejo porque ya nosotros programamos que vamos a hacerlo. Por eso entonces Pablo le aconseja a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Esto sí hay que tener mucho cuidado. Ahora se está negando que Jesucristo viene a buscar su iglesia. Y si usted no tiene clara su posición en Dios, usted lo va a creer. Pero póngase a pensar: un Dios justo y un Dios de amor nos va a pagar a nosotros igual que a los que están allá afuera. De ninguna manera. Pero ellos encuentran eso, que eso es imposible. Y maestros que predicaban precisamente esa sana doctrina están cambiando de mentalidad. Y si usted no tiene firme su posición como iglesia, usted va a tambalear. Este tiempo no se juega con la palabra. Este tiempo todo lo que me van a enseñar tiene que ser con la palabra. No me diga que fulano es, no, la palabra. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice, pues no me hable de eso. Es así. Por eso este pastor, fíjese que de los 7 mensajes de la iglesia, esta iglesia y la iglesia de Esmirna son las que no tienen críticas, que es la posición de la iglesia de Jesucristo. Que el Señor no tenga que criticarle nada, pero ha dejado mi primer amor. No, que el Señor no nos hable de eso. Lo que el Señor nos hable es precisamente de esto: aconsejarnos para que nos afiancemos en la posición que Él mismo nos ha dado a través de su palabra. Ahí está el secreto. No hay que ser teólogo para eso. Pues yo puedo ser mudo y puedo ser hasta sordo y puedo no conocer la letra. Eso no es un obstáculo para yo estar basamentado en la palabra de Dios. Porque si yo estoy oyendo la palabra de Dios que están enseñando, pues yo no necesito saber letra. Porque esa palabra se va sembrando en mi corazón y luego esa palabra explota, entonces mi espíritu se fortalece. Ahí es el secreto. Es tiempo de nosotros tomar en serio nuestra vida cristiana. No crean esa vida cristiana que tiene apellido. No crean eso. Porque hay gente que se ufana. Yo soy cristiano católico, o yo soy cristiano evangélico, ¿y qué? El cristiano no tiene apellido, o es cristiano o no es nada. Punto. Este es el tiempo que estamos viviendo. De nosotros definitivamente, ¿somos cristianos? Sí, somos cristianos, con convicción. Es así. Porque ese es el consejo que nos está hablando aquí, de que nosotros entendamos esto. Y sigue diciéndole Pablo a Timoteo: persiste en ello. No es temporal. El cristiano no es temporal. El cristiano no es una cometa. El cristiano se deleita en la palabra de Dios.
Si yo dejo una enseñanza porque quiero estar en casa descansando, o porque tengo que ir donde mi amigo o donde mi amiga. Mire, ahora mismo los lunes que se están dando unos estudios aquí, que hay que oírlo. Porque son cosas que aún pasan en nuestra vida y nosotros no sabemos que eso es del diablo. Porque se viste de ángel de luz. Entonces hay que sacar su rato para venir. Porque no son estudios comunes. El que vino el lunes pasado salió bien edificado. Destruyendo altares de hechicería. Sin saber, podríamos tener en casa un altar de hechicería. Así que no se quede este lunes. Entonces, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso ustedes ven que en esta iglesia no hay entretenimiento. En esta iglesia se enseña la palabra de Dios sin añadirle nada, ni quitarle tampoco. Si hemos permanecido durante todo este tiempo, ha sido por eso, por el fundamento en la roca inconmovible. Entonces hay que seguir en eso. Pero usted y yo tenemos que incentivarnos más a afianzarnos en esa roca inconmovible. Y volvemos a Apocalipsis y el Señor le dice al pastor y dice, y no ha negado mi nombre. ¿Por qué? Porque este pastor, su fundamento era la palabra viva de Dios. No es que yo me sepa mucha Biblia. Es que lo poquito que me sé, lo practico. Eso entonces produce naturaleza divina. Todo lo de Dios funciona en mi naturaleza divina. Yo conozco gente ahí en la calle que se sabe la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Y hasta me recitan versículos. En estos días un borracho me estaba diciendo, que yo le estaba hablando a él del evangelio. Me dice, no, pero yo sigo el evangelio. ¿Por qué? La Biblia dice que el añejo es mejor y yo eso es lo que estoy haciendo. ¿Ve? El añejo que estoy bebiendo. O sea que yo no estoy violando la palabra de Dios. O sea, fíjese, ¿por qué? Porque ellos no entienden que una cosa es este libro y otra cosa es la vida que tiene este libro. Pero la vida que tiene este libro, la institución que Dios dejó aquí para que enseñe a cómo encontrar la vida de ese libro es su iglesia. Es por esa razón que nosotros hacemos tanto énfasis. Usted va a ver poco brinco y salto aquí. La palabra. Hay ocasiones a veces que estamos en un estudio y sale una palabra que corta, generalmente, y hay un silencio. ¿Por qué? Porque en ese instante el Espíritu Santo está metiendo la palabra como espada de doble filo. Y lo primero que corta, ¿qué es? El alma, mi yo. Para que venga la negación. O sea, el Señor me ayuda rompiendo mi alma para que entonces mi espíritu pueda expandirse. El verso 9 de Apocalipsis. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hoy, ¿cuál es la sinagoga de Satanás? ¿Ah? El mundo, pero dígalo con ánimo. Evangelista tiene que hablar duro. Las sinagogas de Satanás es precisamente el mundo. Se haga preguntar por ahí, ¿tú crees en Dios? Sí. El 99,9% dice que sí que creen en Dios y que son cristianos. Entonces dice que en este tiempo, que estamos viviendo, el Señor va a traer a esas personas a conocer la verdad. Para que ellos salgan de esa oscuridad.
Porque aún en las religiones hay también sinagogas de Satanás. Cuando estamos en una iglesia que enseña cosas que van en contra de la palabra, ¿qué está haciendo? Está haciendo sinagoga de Satanás. Por eso es que ustedes ven que aquí nunca se dice, no porque Jason dijo, no porque Emilio dijo, no porque fulano dijo, no. La Biblia dice. ¿Para qué? Para que su fe no esté fundada en el hombre, sino que esté fundada en Dios. Porque el maestro no es exclusivista. El maestro es para todo aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Ahora depende de mí que él sea mi maestro. Porque a veces hay gente que son sabios en su propia opinión también. Dios dice esto, sí, pero esto es lo que yo voy a hacer. Bueno, usted es su propio Dios. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. El Señor dijo que él tenía otras ovejas que tenía que traerla a redil. Él hablaba ahí de los gentiles, porque él vino precisamente a salvar a las ovejas de Israel. A las ovejas de Israel rechazarlo, el Señor entonces tuvo que irse a los gentiles. Entonces, la posición que nos tocaba a nosotros, ahora le toca a Israel. Israel entonces es que va a luchar para ser salvo. Pero nosotros entonces tenemos la salvación. Si tenemos la salvación, no la podemos descuidar. Cuando usted se lee el capítulo 2 de Hebreos, se dará cuenta que nosotros atendamos con diligencia lo que eso nos ha enseñado. Para que no resbalemos, para que no nos deslicemos. La salvación hay que guardarla, hay que cuidarla, hay que velarla, porque hay uno que quiere robárnosla. Yo haré que vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. Yo recuerdo que cuando comenzó esta iglesia cristiana Casa de Dios, a nuestro pastor no lo aceptaban como pastor, porque era joven. Porque siempre los pastores son así, maduros como yo, viejos, a veces cacarrabia, que es lo que comúnmente se hace cuando es así, es maltratar a los jóvenes. Entonces, cuando ellos comenzaron a ver la cantidad de jóvenes que cambiaron su carácter y que en su casa cambiaron su actitud de desobediencia y de rebeldía con su padre, cambiaron, ellos se dieron cuenta que verdaderamente nuestro pastor era un pastor llamado por Dios. Pero él nunca buscó que lo reconocieran. ¿Por qué? Porque quien no se reconoce es Dios. Entonces, esta congregación ha sido llamada con ese mismo llamamiento del pastor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en compromisorio a nosotros hacer un autoanálisis para, si no estamos en esta posición que tenía este pastor de la iglesia de Filadelfia, nosotros caminemos hacia eso. Ese es el llamamiento que nuestro Padre Celestial muestra su amor, trayéndonos precisamente este consejo. Entonces, todo rechazo que a él hicieron, todo menosprecio, va a ser premiado trayendo a todos aquellos, incluso a los que se lo dijeron de frente a él. Porque mire, mi hermano, cuando usted es llamado por Dios, olvídese todo lo que está pasando, olvídese de eso. No importa. Si yo no hubiera estado fundamentado en la palabra, yo hace rato estuviera enterrado y hubiera aborrecido el evangelio. Pero yo conocí la verdad. Por eso todas las tormentas y tempestades que pasaron, el Señor me dio la oportunidad de la longanimidad.
de entender que todo eso yo lo veía como parte de mi proceso para la transición de lo adámico a lo de Cristo. Verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Este pastor de la iglesia de Filadelfia tenía convicción y certeza de que el Señor había prometido lo que nosotros encontramos en el capítulo 14 de San Juan, el verso 1 en adelante, de que Él se iba a preparar lugar para que donde Él está nosotros también estemos. Y después que preparara el lugar, entonces vendría y os tomaría a mí mismo, quiere decir su cuerpo. Cuidado. Entre el cuerpo y la cabeza no hay diferencia. Para yo decir que soy cuerpo de Cristo, debo tener la misma naturaleza de la cabeza que es Cristo. Por tal razón, Romanos 8:9 dice que el que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cuántos tienen el espíritu de Cristo? Bueno, hay como 10. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, como dicen la gente en la calle, pero mira acá, Jesucristo dice que viene y no viene? ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? Sea sincero. Porque cuando vemos todas estas cosas, nosotros pensamos que se retarda. Ahora, ese retardo depende de su iglesia. Porque cuando leemos segunda de Pedro, dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con ustedes, para que no se pierdan. Ahora, esa paciencia que el Señor tiene, quien va a saciar ese tiempo de espera es la iglesia. Si la iglesia no sale a predicar, Él se retarda más. Eso es así. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es arreciar ahora, de aquí en adelante, arreciar el evangelismo, el hablarle a otra persona, el aconsejar a otra persona, el avisarle a la persona acerca del peligro que está afuera de Cristo. Ese es nuestro trabajo ahora. Por eso no podemos ser negligentes en cuanto a eso se refiere. Porque a veces estamos en la iglesia y no estamos en Cristo. Eso es duro. Eso es duro. Entonces, este pastor tenía convicción y certeza, firmeza de que el Señor vendría. Y por esa razón, él también estaba confiado, aún con todas las cosas que él estaba pasando. Él se mantuvo firme en esa promesa. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ah, bueno. Con este solo verso tenemos. La hora de la prueba será la gran tribulación. Esos últimos 7 años del gobierno del anticristo es la prueba a todo el mundo. Pero antes de eso, Él viene a sacar su cuerpo de aquí. Aunque la iglesia no habla mucho del arrebatamiento, hay que hablar. Porque una de las cosas que hace que la iglesia esté como en otro mundo es que no se le habla de eso. Es raro usted encontrar hablando de el arrebatamiento. Los maestros de escatología hablan de eso, pero ya muchos de ellos están negando el arrebatamiento. Pero aquí nos enseña entonces que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros no somos del mundo.
Nosotros no somos del mundo. Por tal razón, esa prueba no es para nosotros. Si cuidamos nuestra posición en Dios. Porque si no la cuidamos hay problemas. Entonces esto nos ratifica el arrebatamiento. ¿Cuántos tienen certeza y convicción del arrebatamiento? Aparecieron como 20. Verso 11. Aquí el consejo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Mire que le está hablando al pastor. Retén lo que tienes. Tu posición de tu llamamiento en Dios no lo negocie. Hemos oído lo que ha pasado en estos últimos días, donde hay hermanos que han caído en las garras del maligno y le ha hecho perder su posición ministerial. No podemos negociar nuestro llamamiento. No lo podemos negociar. Cada uno de los que estamos aquí porque el Señor nos llamó. Pero cada uno de los que estamos aquí debemos estar conscientes de que hay uno que va a tratar de dañar ese llamamiento. Por eso siempre le insistimos a los jóvenes. No se deje llevar de las emociones. Las emociones son temporales. La consecuencia es mañana. Por eso ustedes, los jóvenes que están aquí, son privilegiados. ¿Por qué? Hay una pareja de pastores que lo entienden a ustedes, lo aconsejan a ustedes por el mejor camino. Y todo lo que se han dejado llevar por el consejo de ellos, no han fracasado. Porque ellos están capacitados para eso, puestos por Dios para eso. Miren, y ustedes le pueden preguntar al pastor, ¿cuántos jóvenes vienen del mundo y de otras congregaciones a buscar el consejo de él? Entonces, vamos a seguir construyendo esta nueva casa de Dios. Cada uno coja su pala y su pico y su plana y vamos a trabajar juntos para que esta iglesia se convierta en lo que el Señor dijo que es. Será la lumbrera que iluminará a este país. Y ustedes van a ver, sea en el parque o sea ahí en esa cosa de Gilla, ustedes van a ver la caravana de personas en lechos que van a ser traídos para que esta iglesia le ministre, el Señor le ministre a través de esta iglesia la salud a esa persona que la ciencia dijo que ya no hay más nada que hacer. Tuvimos un ejemplo ahora en estos días. Un ejemplo palpable para que no se nos olvide. Hay un caso que la ciencia dijo no se puede hacer nada. Y el Señor lo hizo. Entonces, como incentivo a que entendamos, lo que yo quiero hacer con ustedes es esto. En estos días le decía a los muchachos, digo, ¿y ustedes saben lo que va a pasar un día de esto? Cuando cualquiera de aquí, de esta iglesia, que se vuelva loco y vaya a la funeraria y le ponga la mano a ese cadáver y comience a orar, y el cadáver sentarse en su ataúd, ¿qué va a pasar? El país entero viene para acá. Entonces es hacia eso. Este consejo es para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer. Pero tenemos que ponernos en la brecha. Porque en aquel tiempo el Señor no encontró quien se pusiera en la brecha a favor de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no encontró? Porque todos estaban contaminados con el pecado original. Pero vino uno que sí se puso en la brecha, que se llama Jesús. Porque no tenía pecado, ni ADN de pecado tenía. Y se puso en la brecha a favor de todo el mundo.
Por eso estamos hoy aquí, en este camino. Entonces tenemos que retener lo que tenemos, dice, para que ninguno tome tu corona. La posición pastoral hay que cuidarla. El diablo sabe que si engaña al pastor, vamos todos a caer. Él lo sabe. Por eso es que a los pastores le mete leña. Y por eso es que el pastor tiene que cuidarse. Yo le conté a usted una historia de lo que pasó en una iglesia. De una hermanita que fue a las 12 del día a donde el pastor para que orara por él, por ella. El pastor se le había ido a la mujer, tenía como un mes que se le fue la mujer. Y ella fue a las 12 del día, a la misma hora de la comida. Y ella va dando gritos que quiere que el pastor ore por ella. Y cuando el pastor se mete a buscar la Biblia, cuando él sale en la sala, está la mujer con el vestido de Eva. Un hombre con un mes. Lamentablemente, en ese momento, porque el diablo sabe cuáles son las áreas débiles de nosotros. Y saben también cuando nosotros estamos susceptibles a caer. Y se la trajo en el momento adecuado. Lamentablemente, el pastor se dejó arrastrar. Entonces hay que cuidar esa posición. Ahora, mire el premio. Al que venciere, hay que vencer. Ahora, para vencer hay que pelear. Y una cosa que nosotros debemos tener bien presente es esto. Hay una diferencia en el cristiano, lo que es la lucha espiritual y lo que es la guerra espiritual. La lucha es interna. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces nosotros tenemos que vencer la lucha. Cuando viene ese desánimo a meternos cosas que lo único que van a hacer es destruirnos espiritualmente, nosotros tenemos que usar el discernimiento para no ser arrastrados. La guerra es exterior, pero la guerra ya está ganada. La lucha no está terminada, porque la lucha es personal. Pero cuando yo alimento la naturaleza divina, entonces tengo victoria sobre esos sentimientos y esos deseos que son contrarios a la ley de Dios. Por eso tenemos que hacer énfasis en ganar la lucha interna. Pablo lo tenía bien claro. Porque lo que hago no entiendo, hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea que cuando nosotros alimentamos ese hombre espiritual, la estatura del varón perfecto se va operando. Entonces yo voy teniendo victoria sobre el mundo, sobre mi carne y sobre el diablo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna es una de los estamentos de una construcción que no solamente mantiene firme la pared, sino que carga el techo. Entonces nos está hablando que el Señor nos hace eterno. No hay segunda muerte para el cristiano que vence. No hay segunda muerte. De aquí para adelante lo que nos queda es eternidad. ¿Cuántos quieren irse? Columna del templo de mi Dios. Y vea, dice, y nunca más saldrán de allí. Quiere decir, felicidad eterna. ¿Quién ofrece más? Y escribiré sobre él. Fíjense, título nos da. Título. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El Señor nos ha dado el nombre de Dios para nosotros invocarlo. Ahora dice que Él va a establecer ese nombre en nosotros. Quiere decir que la plenitud del Eterno será manifiesta entonces en nuestra vida.
la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad común, donde allí todo es de oro. Pues sí. La cual, fíjese, desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Porque eso de mi nombre nuevo es que después que Jesús termine el milenio aquí, el gobierno milenial, entonces dice la palabra que él mismo se sujetará a quien lo sujetó. Y ahora es el eterno, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora es el eterno, para que Dios sea en todos y para todos. Esta es la oferta. Esta es la oferta que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana. Ahora, el consejo final. El consejo final dice: el que tiene oído. ¿Cuántos tienen oído? Ok. ¿Usted sabe lo que es tener oído en la Biblia? Porque todos tenemos oído, pero no está hablando de esto. Está hablando del oído espiritual. Y el oído espiritual lo produce el fluir de la palabra viva de Dios. Produce un oído espiritual. Entonces, por esa razón yo tengo que amar la palabra de Dios, porque ella es la que va a producirme a mí, la que va a establecerme a mí un oído espiritual. Ahora, yo quiero saber si tengo ese oído espiritual. Vea qué sencillo. Si todo lo que nosotros hemos hablado, yo lo he entendido y yo camino hacia practicarlo, indica que tengo oído. Si yo no le hago caso a eso, tengo oreja, no tengo oído. Entonces, por eso que dice: el que tiene oído, oiga, ponga atención. Cuando estamos en el estudio, estamos atencionando al estudio. Los problemas que se quedaron en casa se quedaron. El teléfono sonó y se quedó para cuando termine el culto. Ah, pero yo tengo familia. Dios guarda la familia. Porque ese tiempo que usted consagra para Dios, cuando usted se sienta y está atento a la enseñanza, la palabra le va penetrando a usted y se convierte como un espejo interno y comenzamos a decir: oye, esa palabra es para mí. Es verdad, yo soy así. Pero no basta con que yo entienda así, sino es que yo diga: yo voy a proceder, desde hoy voy a proceder a cambiar eso. Eso es tener oído para oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué las iglesias? ¿El Señor tiene varias iglesias? No. Sino es que cada congregación que usa el nombre de Jesucristo es parte del proyecto del pueblo de Dios. Ahora, yo tengo que pasar de ser pueblo de Dios a pasar a iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay una escuela y hay una clínica. Es en la iglesia de Cristo donde yo soy transformado para ahora alcanzar la naturaleza divina, donde todo lo de Dios fluirá libremente en mi vida. Por tal razón, seré una persona feliz. ¿Por qué? Porque está la manifestación del reino: justicia, paz y gozo. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Vamos esta mañana a caminar hacia eso. Así que, amada iglesia, casa de Dios, este es el consejo que el Señor nos da, en la muestra del amor que siente por nosotros. Ahora, la reciprocidad es que nosotros manifestemos ese mismo amor por Él, haciendo lo correctivo del lugar para alcanzar la dimensión exacta, para que el Señor comience a hacer a través de esta congregación, a quien ver, comience a hacer lo que Él tiene planeado.
Porque lo que Él tiene planeado lo encontramos en el capítulo 8 de Hechos, del verso 4 en adelante. Eso es lo que el Señor quiere hacer aquí. Y nos está llamando a eso. Nos ha llamado varias veces. En 3 ocasiones nos ha llamado. Y hemos comenzado y nos quedamos en el camino. No, pero ahora vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Señor, te damos gracias. Tú eres un Padre que nos ama. Aunque nosotros, Señor, somos desobedientes, en esta mañana tú has mostrado tu amor y tu misericordia para con nosotros. Tú no quieres que nosotros perdamos el tiempo. Y por eso nos advierte en esta mañana, a través de este consejo, Señor, de que nosotros caminemos hacia esa dimensión como persona y como congregación. Caminemos hacia esta dimensión, Señor, la cual estaba esta iglesia y este pastor. Te pedimos que nos ayude. Queremos hacer los cambios internos, pero ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que nosotros no podemos, pero con tu ayuda sí podemos. Nosotros poniendo a la disposición. Gracias por la oportunidad que me ha concedido en esta mañana de poder compartir con mis hermanos este consejo especial que tú nos has traído. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Bendice, Señor, a todos los hermanos aquí presentes y aún aquellas personas que están en la transmisión, que tú los llenes de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, y aquellos que aún todavía no han comenzado ese caminar contigo, puedan comenzarlo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga y nuestro pastor.